proyecto Bioreconstruimos, con el arquitecto Emanuel Rocha y el arquitecto Rodolfo García Núñez. Quincha en bastidores, una propuesta constructiva eficiente y prefabricable para dar respuesta ante la emergencia habitacional post-incendios en la comarca andina de las provincias de Río Negro y Chubut en 2020. Yo soy Emanuel Rocha, arquitecto de la UBA. Hice mis estudios con Rodolfo, una pasantía, Rotondaro, y desde ahí que empecé con el tema de la construcción en tierra, y hace ya como 5 años que tengo un estudio acá en Trevelin, que de donde soy y de donde vivo, que se llama TICA Bioarquitectura, bueno, donde trabajamos utilizando la tierra como elemento para materializar las obras de arquitectura. Y ahora como con un poco más de ganas de generar viviendas mucho más eficientes, ¿no? Más allá de solo trabajar con la tierra, sino empezar a pensar en los elementos que, bueno, que envuelven a esas viviendas y que las puedan hacer mucho más eficientes. Así que bueno, acá estamos con Fito, que le paso la palabra. Acá Fito, también formado como arquitecto en Chile, en la Universidad del Biobío, que vi también unos colegas que iban a presentar después más adelante de Estudio Tribal, Oscar y Romina. Y ahí tuve un pequeño acercamiento desde la misma facultad y después a través de la estufa de masa térmica con otros colegas estuvimos trabajando eso antes de venirme a Argentina, acá a Patagonia. Y acá a través de algunos maestros como Conrado empezamos a desarrollar estufas de masa térmica que se llaman Giemse, que son un modelo danés, y después empecé a dedicarme también a la ejecución de obras en construcción natural. Mi proyecto se llama Cuchar y Barro. Y bueno, hago asesorías de diseño y también ejecuciones de obra. Así que estamos en eso. Nosotros, que estamos donde está Emma, estoy yo y hay bastantes más personas, empezamos a desarrollar el prototipo de la Comisión de Arquitectura. Y uno de los criterios como principales fue ahí, no hay agua, no hay electricidad, y lo que tenemos es madera, estamos en la cosecha de todas las fibras, y hay arcilla en el mismo lugar. Entonces, ¿cómo desarrollamos algo para eso? Lo que buscamos es trabajar con el sistema de la quincha por su rápida ejecución, por su capacidad de modular y su capacidad de ser flexible, digamos. Nosotros dentro del entramado podemos laburar de muchas formas y a su vez ese mismo entramado rellenarlo con distintos materiales aislantes o con masa y generar desde un mismo elemento estructural distintos tipos de cerramientos, que eso la verdad que es otra técnica, no lo tiene, digamos. Entonces, ahí se complementa un poco la búsqueda que plantea Fito de generar desde la propuesta arquitectónica algo sumamente flexible, partiendo de un módulo que sea permanente, que no sea algo que después haya que reempezar, sino que es algo que ya se plantea y que ya queda como la semillita de la futura casa, ¿no? En este caso, como bueno, está la presentación del módulo con su planta, con su galería, que después puede ser un espacio de acumulación, o hall de acceso, su comedor, cocina, su baño y su dormitorio. Y de ahí aparecen una múltiples opciones, como que de ahí el prototipo queda abierto casi a la necesidad particular de cada familia y también a los recursos que hayan, ¿no? Como que de ahí ya no tiene límites, se puede mover para cualquier lado, básicamente. Así que me parece que eso es uno de los fuertes. Y después, obvio, siempre, como dijo Fito, utilizando los recursos del lugar, y principalmente la madera de pino. Ahí aparece bueno, la estructura con bases puntuales, agarradas a viga maestra, después vigas secundarias y los bastidores ya apoyados sobre esta estructura. En este caso, el prototipo que se está desarrollando ahora está sobre pilotes justamente para salir rápido de la parte húmeda y poder trabajar enseguida en parte seco, ¿no? Esto no quiere decir que haya la posibilidad de trabajarlo asentado sobre el suelo, pero bueno, hoy la emergencia lleva a pensar en este tipo de cosas. Del bastidor, que es quizás la cuestión que más queremos desarrollar o donde más
todavía está la discusión, es, bueno, si realmente este doble enquinchado puede reemplazar lo que hace una placa, ¿no?, de OCB de 9 milímetros en un sistema de protección seco. Así que bueno, por acá se ve un poquito lo que es la hoja de los bastidores, cómo llega a obra, con los cortes y con las dimensiones de madera donde salen esos cortes. Entonces rápidamente uno puede agarrar una cierta cantidad de madera de determinados largos y saber que es para ese bastidor, bueno, y seriar la producción, que es un poco la idea, ¿no? Después cada bastidor está modulado para hacer armado en taller y trasladarse. Entonces el máximo que elegimos fueron 3 metros y 2 metros 20 de alto, para que sea fácil de trasladar, ¿no? Por eso también los bastidores después están subcompuestos por partes. Bueno, por ahí va un poco la cosa de los bastidores. Y acá un poquito mostrar esta posibilidad que en la quincha necesitamos ver qué aislación necesitamos para esta zona. Entonces, desde los cálculos da que necesitamos una resistencia de 2, que si lo llevamos solo con paja en el muro, hablando del muro, estaríamos en 0,60. Si lo laburamos con celulosa nos estaríamos pasando, estaríamos casi en 3, y si lo laburamos con lana de oveja estaríamos en 2,6. O sea que en sí la quincha seca para la zona en la que estamos nosotros no cumpliría el muro o el alma del muro en 2x4 como aislante. Ahí ya deberíamos pensar o dar una vuelta de rosca al sistema si nosotros queremos aislar con paja, ¿no? Después siempre trabajamos con revoques de barro y hacia afuera, bueno, estamos tendiendo en la zona a trabajar con revoques de cal, sobre todo las últimas capas. Bueno, o sea, yo aclaraba como que al principio, en mi trayectoria, siempre quise construir con tierra. Después me di cuenta que no solo alcanza con construir con tierra, sino que hay que hacer casas eficientes. Y la tierra, los materiales que tienen, como naturales, son de muy poca capacidad aislante. Entonces debemos laburar con espesores grandes. Eso yo lo veo como una cuestión a plantearse, ¿no? Y que me parece mucho más importante que en sí que la casa sea de tierra, porque es el uso que se le va a dar y la energía que se va a gastar, ¿no?, después para usarlo. Entonces, partiendo de un mismo bastidor, cambiando solo el alma, vemos cómo esa pared mejora muchísimo. Tengan en cuenta que nosotros estamos en la zona bioclimática 6, que es muy fría, que es todo el cordón, o sea, el cordón cordillerano. Entonces, la envolvente térmica es fundamental. Y a su vez, otra cosa es que nosotros estamos ahora justo entrando en la época en la que ya no podemos construir, porque el barro no tira, digamos. En esta época cuesta mucho que todo seque y al no tirar se empieza a honguear. Y a su vez es la época que llueve, entonces las obras terminadas, si no están bien protegidas, con la helada después se revientan. Sí, que también una de las cuestiones que hay que entender en este prototipo es la situación de emergencia en que estamos y no había disponibilidad de agua, por eso es que también otros grupos incluso optaron por adobe. Nosotros pensamos eso en quincha seca o en la celulosa, porque no hay disponibilidad de agua y que la arcilla la debemos utilizar específicamente para revocar. Y de hecho ya la vivienda esta está asegurada que va a ser con celulosa, con donaciones de los mismos fabricantes, y las fundaciones pasan por lo mismo, porque nosotros podríamos haber hecho todos pilotes de hormigón armado, pero los costos se van elevando, entonces teníamos que encontrar una solución mixta en donde necesitamos fundaciones que no corran el riesgo de asentarse, pero a la vez bajar los costos del hormigón. Entonces por eso hicimos zapata y después elevamos con tubing y después ahí hicimos todo el entramado de piso. Partes de los aplicadores de la celulosa son parte también de bioreconstruismo. Sería inyectada y sería para piso y techo en principio sí o sí. Aprovecho para darle el micrófono un minutito a Martín Sánchez Acosta de INTA Concordia, que él también tiene una alternativa de aislación de bajo costo con cartón corrugado. ¿Querés contar la experiencia, Martín? Aprovechamos la presentación y el tema, digamos. Sí, nosotros construimos con entramado y la solución para una escuela que estamos haciendo es usar cartón corrugado, que lo pueden tratar perfectamente con boro. El boro en alta concentración es ignífugo y a su vez sirve para el tema de los hongos y los insectos.
a lo cual le sumamos cobre. Entonces, eso tiene la ventaja que son tubos de aire, entonces el aire está confinado y lo tenemos que medir con la UTN porque no tenemos el valor exacto. Sabemos que la celulosa proyectada supera a la lana de vidrio, pero como solución práctica, económica y rápida, porque aparte es todo seco, el cartón corrugado nos resultó muy bien. Haciendo la estructura en 2x4 ya la estructura está asegurada. Entonces el tema de entrar con una quincha que sea más ancha o menos ancha no es problema. Es cuestión de pensarla como la quieren, pero la estructura ya está. Entonces es pensar de cómo ponerla, que no haya puentes térmicos y una cosa que a mí se me está ocurriendo estos días, porque yo nunca trabajaba con quincha, es que generalmente se piensa ponerla para afuera, pero ¿qué pasa si la pongo hacia adentro y afuera hago el acabado con barro o con lo que quieran? Y en nuestros acabados, al exterior, nosotros usamos muro ventilado. Eso es fundamental para la aislación térmica. Nosotros aprendimos en Canadá a construir. Entonces allá se hace el ático ventilado y el muro ventilado, que inclusive se conectan. Y eso hace una envolvente de la casa, que el aire, como en el verano, asciende por convección, entonces refresca la casa. Y en el invierno, por debajo de 10 grados, el aire se queda quieto. Entonces le hace la famosa cámara aislante que hace que la vivienda esté aislada. Lo único que me surge en este momento como inquietud es decir, ¿por qué hacia afuera y no hacia adentro? Pero el cartón corrugado anda bien y lo vamos a medir. ¿De dónde pudieron obtener los valores de conductividad de la quincha? Del estudio laboratorio que hicieron Oscar con Romina en mi universidad. Okay. La conductividad 0,73 en quincha seca, en la misma dimensión de este bastidor. Te sumo una sola cosa, el boro es muy barato y Argentina tiene mucho boro en Salta, entonces hay productos comerciales que lo pueden conseguir. Y si no, van a donde venden productos para soldar que se usa boro. Así que es algo, en Chile se usa muchísimo por el tema de la madera de pino. Nosotros venimos desde el rubro de madera, yo soy tecnólogo en madera. Así que usando algo muy simple, que es barato y está en el mercado, como es el boro, van a poder preservar no solo el cartón, sino sirve para la quincha, sirve para la madera, o sea, sirve para todo. El boro entra por difusión, que eso es muy interesante, porque va a seguir penetrando con el transcurso del tiempo. Con el sistema de entramado se ahorran todo eso, se construye completamente en seco y es independiente de cómo esté el suelo o no esté el suelo. Hasta de última lo pueden poner apoyado y cuando en el futuro permitan, rellenan o ponen los pilotes definitivos o inclusive se hace un muro o lo que quieran, pero se puede, o sea que se puede hacer algo ya, digamos. No, en principio la comparación entre una técnica y otra es como compararla en el costo inmediato, sí, obvio que no va a salir ganando la paja, pero fíjense la diferencia que hay. O sea, es tremenda. Incluso acá nosotros por aislación deberíamos bajar esta celulosa, está excedida. O sea que no necesitamos 4 pulgadas para el muro. Para este muro todavía sería mucho menos el valor de celulosa. Si vamos a hablar de paja, ya tendríamos que hablar de 26 centímetros. O sea que tendríamos que pensar en un doble entramado. Una quincha doble que llegue casi a 30 con paja, para llegar al óptimo, digamos. Y después el análisis se hace en el uso de la vivienda. Ahí es donde tenés el ahorro. Y eso se puede calcular cuánto, si vos gastás hoy 10, esos 10 en cuánto lo recuperás según cómo, bueno, calefaccionás esa vivienda, ¿no? Pensar. Te pregunto entonces, sí. De acuerdo a los valores de conductividad que ustedes manejan de los ensayos chilenos, decís que con una paja con poca carga de arcilla vas a estar necesitando en lugar de un 2x4, un 2x8 más las varillas para llegar al espesor del muro y lograr, digamos, un confort en esa zona bioclimática. ¿Esto sería así? Sí, no lo había pensado un 2x8, lo había pensado... Hay dos alternativas que hemos estado haciendo. Una es un doble bastidor en 2x4. ¿Por qué? Porque acá en Trevelin tenemos un fardo que se hace de 26 por 90
por 40. Es un fardo que como es una colonia galesa, es una máquina vieja y hace ese fardo. Y si no está ese fardo, nos da la posibilidad, que lo metemos dentro del entramado, nos da la posibilidad de hacer un relleno y poder seguir trabajando con el sistema de bastidor de prearmado. Si no, la otra es poste y viga y armar un entramado secundario con 2x2, que ya solo sostiene la paja, para rellenar ahí esos 26 centímetros, ¿no? Pero ya ahí ya se va el sistema hacia otro lado. Bueno, igual hay que ir al laboratorio, ¿no? Después ahí, misma situación con el techo, bueno, en este caso sí la celulosa, en este caso sí. En el techo, cuando en el techo se necesita más aislación que las paredes, justamente porque es lo que mayor superficie tiene y mayor superficie no tiene, pero mayor superficie expuesta a la radiación está, y donde se dan las mayores pérdidas, entonces ahí sí estamos cerca del óptimo, por muy poco, con el bulín ya llega, digamos. Acá está calculado solo los 4, con el bulín llega. Y bueno, quizás la contra es elevar la vivienda, que uno cuando eleva una vivienda, el piso pasa a ser o necesitar la misma resistencia que el techo. En cambio, cuando está sobre el suelo, la resistencia baja a un 70% de la resistencia del muro. En un principio, una de las propuestas era que fuera cubierta vegetal el prototipo de ecovivienda solidaria. Y ahí una de las cuestiones que surgió es que las cubiertas vegetales, cuando generan mayor aislación, es por superficie de hoja y cuando la necesitamos en verano. Eso requería de que la cubierta vegetal sí o sí tuviera aislación por debajo. Hay una propuesta mixta ahí que era un techo liviano con una estructura con trepadoras encima. Entonces esta solución que está presentando Emma es lo que estamos haciendo en esta vivienda, pero pensando en esa mixtura de poder armar un exoesqueleto y que por ahí pasen plantas trepadoras que den superficie de hoja y una sombra al verano. Perdón, a nosotros nos quedó un techo desértico en un momento y por sucesión biológica va apareciendo lo que cae y va creciendo y todas las estaciones tienen una característica distinta, el techo. Pero se lavó y fue quedando lugares como casi arenosos y lo que propusimos, porque estábamos viendo también que la nieve es un aislante, el cúmulo de nieve, digamos, arriba del techo, es un aislante re grosso, entonces estábamos viendo qué era lo que aportaba más, si dejábamos que la nieve nos sirva de aislante en la zona más fría, en el momento más frío, o alivianar la estructura. No sé si se entiende eso. Y el tema de agregar especies nativas de enredaderas sembradas hace una cobertura liviana y asegurada, digamos. Y con respecto a lo de la sección de los bastidores, nosotros estamos usando ahora 1,5 por 6, que es una sección que no sabíamos que se comercializaba tanto y existe fácil en el mercado. Nosotros estamos más acostumbrados a usar 2x4 siempre, o 1x2, o 1x4, o 2x4. Y el 1,5 por 6 nos cambió la pisada de una manera alucinante porque la usamos compuesta y hacemos unas vigas que podemos duplicarla por la cantidad, el largo que querramos, y usamos para toda la misma tabla, el 1,5 por 6 para los bastidores, para hacer vigas compuestas, hicimos calcular, o sea, lo calculó Juan González, que es un ingeniero que está en la red, calculó todo el sistema, la tabla, la resistencia de la tabla en vertical, para el bastidor completo, el bastidor con el entramado, y después la viga compuesta y un doble T, todo con el mismo elemento. ¿Qué pino? ¿Cómo que fino? ¿Qué especie de pino? No, es eucaliptus. Ah, ahí va. Los chicos están trabajando con pino, ¿qué? ¿Elioti? ¿Ponderosa? Ponderosa. La mayoría de los constructores de la comisión hacemos techo vivo y sabemos cómo reaccionan en estas latitudes, sabemos qué especies están funcionando, con qué orientaciones funcionan mejor que otras. Sí, y también el tema del techo vivo es que, o sea, al aislarlo,
ya genera, no sé si una complicación, pero tener que o aislar por abajo de los cabios, o trabajar con una estructura intermedia para que el cabio se vea, o con un doble machimbrado, ya empieza a generar una complicación que, bueno, la chapa no lo genera y a su vez nos permite recolectar agua al 100%, bueno, 90%, cosa que el techo vivo eso no estaría permitiendo. Y bueno, mismo esta chapa de arriba se le puede meter una enredadera. No sé si va a agarrar. Pero bueno, es como que también para mí la variable de la chapa es sobre todo por la posibilidad de recolectar agua y la simpleza constructiva a la hora de aislar, que es, en esta zona es fundamental. O sea, no aislar una vivienda en esta zona es muy, muy... Porque eso, por ejemplo, sí, es áspero y a su vez trae como que vos tengas que consumir mucho más leña. O sea, que sigas dañando el bosque, por ejemplo. Una de las cuestiones como que hacen la diferencia entre una vivienda de emergencia y una vivienda definitiva es las fundaciones, porque estamos en un territorio que es muy húmedo, es arcilloso y húmedo, entonces teníamos esas dos complicaciones, que si nosotros mandábamos poste directo a la tierra, por más que estuviera con pintura asfáltica y todo, no íbamos a trabajar con madera impregnada. Eso se termina pudriendo y lo hemos visto año tras año. O sea, al segundo o tercer año ya se está pudriendo, es un hecho. Entonces ahí decidimos hacer una zapata que evite el riesgo de asentamiento si es que después la estructura de arriba no iba a ser liviana, como algunos estaban pensando en un momento meter masa a través de adobe, etc. Y después teníamos que elevarla para poder proteger lo que iba a hacer con tierra y la madera. Entonces vimos que una de esas soluciones tenía que ser un twin, pero con un límite máximo de altura para que no corra riesgo de flectar ni tuviéramos que empezar a reticular. Y después las vigas maestras, que son de coihue, que es una madera que particularmente en la comarca andina hay bastante todavía, no trabaja tanto, entonces no necesitábamos trabajar con coihue cepillado, que ya iba a ser muy caro, y la estructura de piso es de pino Oregon, que también es bastante abundante. Ese sí que es muy abundante acá en la comarca. Y tampoco se tuerce tanto como otros árboles que podríamos utilizar que también estaban acá en la comarca. De ahí el pino que se utilizó, acá le dicen pino común, es ponderosa. No sé si se entendió mal eso. Si es algo que va a ir en estructura y después no va a ir ni a vista ni nada, va con eso. Básicamente la idea es poner la tecnología a disposición, como para poder acelerar el proceso. Creemos que el diseño y la tecnología son los que nos ayudan a que la obra, digamos, pueda hacerse mucho más rápido. Entonces, en esta jornada utilizamos 2 incletadoras para hacer corte, despunte y corte, y una clavadora y una engrapadora neumática para armar los bastidores. Entonces, con Y un eso... generador. Bueno, el generador y, sí, y compresores, ¿no? Pero bueno, con eso pudimos como cumplir el objetivo de, en una jornada, con la cantidad de gente que se ve, lograr armar, colocar las vigas maestras, las secundarias, y armar todos los bastidores encadenado de este prototipo. Entonces, bueno, un poco la idea es esto, ¿no? Como también empezar a pensar con la tecnología, el sistema y la obra. Como que el barro está también con eso, digamos, no puede ser esquivo, ¿no? Quizás hay otros sistemas que están más relacionados, pero bueno, este sistema estaba todavía más de forma artesanal. No quiere decir que no se pueda hacer, pero sí creo que es un buen punto para empezar a desarrollar. Sobre todo esta zona que, bueno, como decía antes, tenemos límites de construcción, no podemos construir todo el año de corrido. Tenemos ahora un parate de 3 meses, 4, donde las manos al barro es muy difícil meterlas, salvo que esté todo cerrado y sea interior y ya calefaccionado. Y es en la época donde generalmente se elaboran los proyectos y se puede largar con la parte de madera, con suerte. Y esta alternativa, en ese caso, entra muy bien. Bueno, por ahí va la cosa. Hola, buenas tardes. Sí, Jorge, adelante. Les quería hacer una consulta a los chicos. Hablaban en un momento
de pensarla como una vivienda definitiva y no recuerdo el término que usaron, pero como que se pueda ir ampliando, ¿no? Como en etapas o pensarla con esa posibilidad. Estos ejemplos que mostraron, digamos, estas experiencias que mostraron, ¿tenían algún tipo de capacidad para poder hacer eso? O sea, pensarlas en una construcción con etapas, digo, parte de nuestro desafío es pensarla como una construcción en etapas. Entonces digo, bueno, lo que estoy pensando es qué pasa si uno arranca a construir desde un núcleo húmedo y a partir de ahí empieza a ver qué es lo que sucede con el proyecto. Mm, en principio, no, como que el módulo mínimo es el que presentamos con digamos, el núcleo húmedo, el espacio común y el dormitorio. Ujú. Desde ahí es que arranca. Hacia atrás se podría ir, pero no es un ejercicio que se haya hecho todavía. Como ir más atrás, como que cuando se empezó la idea, lo más atrás, lo mínimo que se fue esto que está armado. De ahí creemos que se va a ir hacia adelante. Después ir hacia atrás, sí, o sea, ahora imaginándome, sí se puede porque tenés ahí, qué sé yo, el tabique que se separa la cocina del baño, donde están todos los servicios, se puede cortar y dejar solo ese núcleo. Y arrancás de ahí. Habría que ver la cuestión ya del piso. Eso puede complicar un poco. Porque bueno, Claro. la modulación es desde el cable apoya en un montante, ese montante se traslada a una viga de piso y de la viga de piso a la viga maestra y de ahí al tubo. Como está todo alineado. Claro, pero como esa unidad como célula, digamos, o sea, de ahí en más, no hay experiencias de menos para llegar a esa unidad mínima que ustedes están trabajando. No todavía, no en esta instancia, no. Preguntan de Córdoba si las 4 orientaciones se resolvieron con el mismo relleno. Sí, por supuesto. O sea, la envolvente térmica es una, no varía. O sea, la pérdida, si no la vas a tener por donde no esté la envolvente óptima. Eso es así. Lo que falta quizás es laburar la masa interna. Digamos, que esa envolvente térmica a su vez debería tener masa, que en este caso está ahí en veremos, porque tampoco que en esta zona necesitemos tanta masa. Con los tabiques divisorios lo logramos. Sí hay una diferencia entre la envolvente y el tabique interior, que no se mostró. El tabique interior sería un relleno similar a un relleno que se utiliza para un adobe, ¿no? ¿Y cómo son los revestimientos, interior y exterior? Y ahí pensamos que de las varas va un raseado todo de tapahueco, después un revoque grueso y hacia el interior revoque fino también todo en tierra y hacia el exterior hacer un estuco lacal, o sea, previo una jabelga que puede ser un momento de transición ahí que nos deje ya protegida todas las paredes y capaz cuando ya venga primavera hacer estuco lacal o alguno de esas técnicas. Rodolfo, Manuel, muchísimas gracias, buenas tardes a todas, a todos los que están ahí mirándolo y a los que lo van a ver grabado en diferido. Hubo gente de un montonazo de provincias, así que la verdad que un placer generar estas redes. Chicos, muchas gracias, buenas tardes.